Bueno, buenas tardes a todos y a todas, alumnos y alumnas del Instituto CID Donapea. Como siempre, un placer. Ya llevamos aquí, este es si no recuerdo mal, el cuarto taller que hacemos, el quinto taller que hacemos en este, digamos, mes intenso que tenemos de formación con vosotros. Y como siempre, para nosotros es un placer saludaros desde aquí, que estamos en Málaga. Y siempre digo lo mismo, tenemos ahí una deuda pendiente de ir a Ciudad Donapea para llevaros algún regalito que otro, que siempre llevamos regalitos, y daros alguna formación de manera física, a ver si el bicho este maldito acaba de una vez y nos podemos trasladar allí a Pamplona. Bueno, pues hoy tenemos un taller que es cómo hablar en público. Digamos, no es cómo hablar, sino cómo enseñaros tácticas o herramientas de que habléis con fluidez, ¿vale? Como siempre y dije ayer, hoy lo vuelvo a repetir, es una de las competencias que sí o sí tenéis que entrenar. ¿Por qué? Porque vais a hablar toda la vida, vais a estar hablando y comunicando, ¿vale? Tanto por cuenta ajena, tanto por cuenta propia, incluso si vais a hacer una posición o algo, tenéis que hablar en público. Estéis también en tiempo de que exponéis mucho en clase. Eso está muy bien y felicito yo a los profesores desde aquí y que os pongan cuantas más tareas de exposición mejor, porque os voy a agradecer muchísimo, porque es un entrenamiento y todo se entrena, ¿vale? No voy a ser yo el que os va a dar la charla, para eso está aquí mi compañera Zaida Esteves, que es una profesional de este tipo de seminario. Zaida es psicóloga, ¿vale? Y bueno, está bastante relacionada con este mundo y sobre todo con la formación a jóvenes y adolescentes, ¿vale? Yo sin más me callo, le digo a Zaida que puede compartir pantalla y espero que lo disfrutéis, ¿vale? Vale. Venga, gracias. Espérate, Zaida, ahora. Ahora, vale. Pues, ¿lo veis bien? Sí. Vale. No, yo no lo veo. ¿Lo veis? ¿Tú no lo ves? No, dice la presentación, no se ve. No sé. Ah, la presentación. Ahora. Ahora. Ahora sí. Venga. Ahora. Profe, ¿hay algún profe por ahí, no? Sí. Vale, ¿de qué estudian los alumnos? ¿Qué estudiáis? Telecomunicación informática. Jardinería. Que no, esto es broma, ¿eh? ¿Qué es? Electromecánica. Electromecánica. Vale. Sobre todo es para eso, para adaptar un poquito los ejemplos, pero genial. Lo que ha dicho mi compañero Daniel, a mí me gusta mucho hablar... Electromecánica del automóvil, ¿eh? Sí. De automoción. Ah, vale, vale. Pues fíjate, yo me había imaginado directamente que era esa, sin saber que había más. Desde mi cultura en ese tema. Vale, genial. Muchas gracias por la información. Bueno, pues bienvenidos. Espero aportaros algo interesante en este ratito que vamos a compartir juntos. Y especialmente este tipo de formación a mí me gusta mucho darla porque es algo que no se suele impartir dentro de los planes formativos, digamos, más académicos, ¿no? Pero como ha dicho Daniel, al principio es algo que vais a hacer sí o sí, ¿vale? Todos sabemos hablar, pero no todos sabemos hablar bien en público, ¿vale? Y sobre esa temática en la que vamos a estar viendo 1 hora y media, también quiero deciros que yo previamente también me he formado en eso. Es decir, yo no es que diga, pues Zaida, ¿se te da bien hablar en público? No. Yo también me he formado para aprender técnicas adecuadas para hablar bien en público, ¿vale? Entonces, sin más, no me entretengo, empezamos. Bueno, hay un hashtag que si me queréis seguir por redes sociales lo utilizo mucho porque mi trabajo, al basarme en la neuroeducación, pues básicamente se basa en eso. Pon el cerebro a tu favor, ¿vale? Me gusta mucho tener esta perspectiva de trabajo porque conociendo cómo funciona la mente, puedo ejecutar un mejor resultado, ¿vale? Entonces, cositas que vamos a ver hoy, por un lado se basan en
cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente y cómo podemos darle la vuelta a eso y utilizarlo para nosotros como personas conseguir resultados exitosos en nuestro entorno. Y en concreto, hoy, cómo hacer que una presentación en público, que una exposición, pues tenga efecto y sobre todo que nosotros nos veamos competentes para hacerlo, ¿vale? Sin más, pues me gustaría que participarais, porque bueno, por las cosas técnicas, aunque lo hagamos online, este tipo de talleres, lo ideal es que concluyan haciendo prácticas reales, presenciales, con actividades más parecidas a cuando luego os pongáis en público. ¿Qué pasa? Que bueno, hoy nos vamos a centrar en la hora y media en contenidos más teóricos que vosotros vais a poder aplicar perfectamente cuando hagáis vuestra propia exposición, pero realmente faltaría la parte práctica, ¿vale? Por tanto, en cualquier momento que queráis comentar algo, preguntar algo, alguna duda, pues me interrumpís y la aclaramos, ¿vale? Venga. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. Bien, cuando habléis en público, esa sería una de las primeras preguntas que tendríais que hacer para aseguraros que vuestro auditorio o vuestro grupo, vuestro público, os escucha perfectamente, ¿vale? Además, también ayuda un poquito a romper el hielo, preguntar ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, esta imagen refleja un sentimiento o sensación que solemos tener todos los seres humanos, que no se nos da bien hablar en público, cuando nos dicen que tenemos que presentar un trabajo. La sensación de me quiero quitar en medio, dónde me meto o algo así, ¿no? Por eso he puesto esta imagen. Pero con los conceptos teóricos que vamos a ver hoy y los escenarios que tengáis prácticos para poder ejecutar esta teoría que yo os explicaré, os animo a que después de eso os sintáis así. De uno a otro, yo sé que es complicado llegar, pero con entrenamiento y técnica se consigue, ¿vale? Realmente pasar de un sentimiento de ¿dónde me meto? Ah, bueno, pues lo he hecho bien, soy competente, me gusta cómo me he explicado en público. Lo único que hay es entrenamiento, ¿vale? Y hoy vamos a ir saltando varios obstáculos para favorecer ese entrenamiento que tenéis que iniciar desde las 4:30 que termine esto, 4:35, pues os animo a que practiquéis estas pequeñas pautas que os voy a facilitar, ¿vale? Bueno, estos son el orden que vamos a seguir de los contenidos. Primero os voy a explicar sencillamente, para no entrar mucho en detalle, una definición simple de comunicación, los obstáculos que hay en esa comunicación. Vamos a diferenciar dos, porque hay que manejar dos tipos de comunicación a la hora de hacer una buena presentación, la verbal y la no verbal. Veremos un pequeño resumen, todos los tips generales y luego los errores más comunes, para que por lo menos eso no nos suceda, ¿vale? Entonces, empezamos. ¿Qué es la comunicación? Seguro que cada uno lo explicaría con sus propias palabras, ¿vale? Pero básicamente a mí me gusta explicarlo de esta manera. Comunicar es hacer común algo, hacer común lo que se opina, sabe, piensa, quiere o siente, ¿vale? Pero es solo eso, es hacer común, ¿vale? Si nosotros sustituimos la sensación que se nos queda en el cuerpo cuando nos dicen tenéis que exponer un trabajo, tenéis que presentar vuestro modelo de negocio, ¿vale? Nosotros visualizamos hablar en público y realmente las sensaciones, pues si no estamos muy acostumbrados, son desagradables. Aquí sería la primera idea, que sustituyáis esa sensación o esa idea de hablar en público, porque ya te sientes como desprotegido un poco, ¿no? Por comunicar, hacer común. Voy a hacer común una exposición, voy a hacer común un trabajo, porque realmente es eso, voy a expresar a una comunidad, voy a hacer común a un público algo que yo previamente he preparado. Bueno, los objetivos pues, de la comunicación, ser entendido, ser aceptado, conseguir un objetivo y entender a los demás. Eso es básico. Pero para empezar, esta idea de comunicar y hacer común, para mí es importante, ¿vale? Porque sobre todo cambia el chip, ayuda mucho a la mente pensar, voy a comunicar algo que yo he preparado a, tengo que hacer una exposición en público, ¿vale? Es totalmente distinto lo que se produce en el cerebro, ¿vale?
Básicamente esta es la definición. Solo quería que la supierais para que os ayude desde un inicio a cambiar un poquito el chip de exposición. Bueno, la primera regla de oro de la comunicación es esta. No sé si la habéis visto, oído, escuchado en algún sitio, pero no se puede dejar de comunicar, ¿vale? Aunque verbalmente yo no hable, no se puede dejar de comunicar. ¿Por qué? Porque hay otro componente importante que es la comunicación no verbal, ¿vale? Entonces, yo puedo no hablar, sí. Puedo no verbalizar, sí. Pero mi cuerpo también estaría comunicando cosas. Estaría comunicando estados de ánimo y estaría comunicando actitudes. Por eso es importante que hoy nos detengamos en esas dos, en la comunicación verbal y en la no verbal, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se puede dejar de comunicar. Bueno, ¿cómo he estructurado esto? Pues es una carrera de obstáculos, realmente. Para comunicar bien y exponer bien un trabajo hay que tener en cuenta dos contextos diferentes. El primero, el que nos pertenece a nosotros mismos, el interno y el de nuestra mente. Y el externo, lo que se ve hacia afuera, lo que los demás pueden observar, ¿vale? Porque están íntimamente relacionados. Lo que yo proyecto hacia afuera, lo que yo ejecuto, lo que yo hago, mi comportamiento va a ser un reflejo de lo que yo pienso y de las habilidades que tenga, ¿vale? Por eso vamos a ver las dos partes. Primero, internamente para comunicar bien y segundo, externo y técnica, ¿vale? Vamos con esa primera parte. Bueno, esto es lo que decía básicamente. Pon el cerebro a tu favor para que, sabiendo cómo funciona, conociendo cómo funciona, pues vamos a conseguir mejores resultados, ¿vale? Cualquier exposición, cualquier comunicación verbal empieza siempre aquí. ¿Y cuáles son esos obstáculos internos? ¿Vale? Esos obstáculos internos, yo he seleccionado 3, evidentemente puede haber muchos más, pero para mí son los grupos que comprenden más importancia a la hora de prepararse una exposición porque son los más relevantes, ¿vale? Pero esto es para mí. Por eso los he traído y los he preparado porque pienso que son realmente importantes. El primero sería lo que tú piensas de ti mismo o de ti misma, el segundo sería la incertidumbre y el tercero sería el miedo. Si estos 3 obstáculos los saltamos, o más que saltarlos, los gestionamos de una manera más saludable, lo más probable es que finalizando en la parte externa, esta parte ya esté resuelta, ¿vale? Entonces, si la mitad, que es la parte interna, lo mío, lo de dentro, lo tengo resuelto, va a ser mucho más fácil llegar a lo demás, ¿vale? Que es la técnica. Bueno, lo que yo pienso de mí mismo. Esto es un binomio que tenéis que conocer si no lo conocéis ya, y si lo conocíais, siempre viene bien recordarlo, que como yo me comporto, o lo que se ve, lo observable, siempre obedece a pensamientos y sentimientos. Pero en lo que compete a la tarde de hoy, quiero que nos fijemos más en el pensamiento, ¿vale? Lo que yo pienso de mí va a determinar mi propio comportamiento. Por tanto, si pienso que la exposición no me va a salir bien, si pienso que no soy bueno hablando en público, ya empiezo con una energía que no es adecuada para enfrentarme a un reto. Ya me pongo piedra en mi propio camino, ¿vale? ¿Por qué? Porque o controlas tu mente o tu mente te controla a ti. Esto funciona así, ¿vale? La buena noticia es que tenemos formas de gestionar esos pensamientos. ¿Cómo gestionamos esos pensamientos? Pues a base de entrenamiento, ¿vale? Solo esta parte ya daría para 1 hora y media de contenido. Entonces, como no es el caso, yo esto lo quiero pasar más rápido y si tenéis dudas sobre esto o si os surgen las dudas unos días después, pues luego dejo mi cuenta para que me podáis escribir, ¿vale? Por tanto, o controlas tu mente o tu mente te controla a ti. Es decir, tenemos la idea de que nosotros controlamos nuestros pensamientos y no es así. Los pensamientos llegan y llegan. Lo que tú sí tienes el poder es de decidir qué haces con ellos, ¿vale? Si te llega un pensamiento negativo, te lo crees, influye en tu sensación, en tu sentimiento, por tanto, desde fuera se te verá triste, ¿vale? Pero si te llega un pensamiento negativo, lo contrastas y lo cuestionas, puede que tú cambies de opinión, ¿vale? Es decir, que hasta el día de hoy no se dieran bien las exposiciones en público, no significa que la que hagáis mañana o la que hagáis dentro de una semana no se os pueda dar bien, ¿vale?
Por tanto, no se trata tanto de control mental, pero sí de gestión de pensamiento, ¿vale? Lo que tú piensas de ti mismo, lo acabo de decir con un ejemplo, tiene un componente de tu pasado. Es decir, si tú has hecho 5 exposiciones en tu vida y las 5 te has puesto nervioso, has sudado, has tartamudeado, no has terminado de explicar el contenido o te ha faltado tiempo, ¿vale? Si tenemos esos antecedentes, la mente lo que hace es, recalculando, piensa que en un futuro va a suceder lo mismo, ¿vale? Y esto no es así, porque todas esas experiencias que ya hemos vivido las podemos utilizar a nuestro favor, ¿vale? Por eso, pon el pasado a tu favor. Tú dices, ¿cómo? Bueno, pues realmente desde el presente, desde el hoy, hacer una revisión de esas experiencias de hablar en público en las que no hemos tenido tanto éxito, no nos hemos sentido bien o incluso lo hemos pasado mal, ¿vale? Entonces, esta última idea para empezar a construir nuestra caja de herramientas. Tu pasado te acompaña a día de hoy y te ha conformado como persona, como eres hoy, pero no te define, ¿vale? También te define, aparte de tu pasado, como tú quieras ser a partir de hoy y las herramientas y estrategias que utilices para entrenarte en competencia, ¿vale? Con esto doy paso a, bueno, simbólicamente a esta caja de herramientas, ¿vale? Porque nuestro pasado sí que nos puede ayudar a ir llenando esa cajita de herramientas, ¿vale? Si analizamos que en una situación anterior pues me puse bastante nerviosa porque no tenía bien preparado el contenido, añadiría a la cajita de herramientas más tiempo para preparar bien el contenido, ¿vale? Si en otra exposición tuve otra experiencia desagradable, analizándola puedo convertirla a mi favor. ¿Por qué? Porque la convierto en una herramienta y a lo mejor la herramienta solo es, pues tengo que entrenar la vocalización porque no se me entendía bien. Bueno, pues entonces la herramienta sería entrenar eso concretamente, ¿vale? Porque no pasa nada por equivocarnos, todos nos equivocamos. Lo que yo sí veo más grave desde mi perspectiva profesional es equivocarse siempre en lo mismo. Si veo que siempre me he puesto nerviosa en una exposición y no tomo medidas con eso, pues evidentemente siempre lo que viene detrás, el futuro, me voy a seguir poniendo nerviosa en las exposiciones, ¿vale? Me refiero a un nivel alto, porque cierta cosita o cierto nerviosismo es normal, ¿vale? Pero usar nuestro pasado a nuestro favor, esa idea se basaría en eso, hacer un listado de situaciones anteriores, de cada situación negativa, sacar una conclusión, un aprendizaje y en caso de que nos falten herramientas, pues entrenarnos en las herramientas que nos faltan para que en un futuro la situación que en el pasado no fue tan bien, pues se resuelva de manera más exitosa, ¿vale? Bueno, después de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, el segundo obstáculo interno sería la incertidumbre. El vuestro, el mío, el de todos los seres humanos. Porque al ser humano le encanta saber las cosas sí o no. Blanco o negro. Cielo e infierno. Bien, mal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay dos caminos. ¿Vale? Lo que pasa es que luego la realidad no es así. Hay entre blanco y negro muchísimos grises y no podemos polarizar tanto el pensamiento entre sí y no. ¿Vale? ¿Por qué hace eso la mente? Pues porque se siente segura en los extremos. ¿Esto es bueno o esto es malo? Fin. ¿Vale? Porque a nivel de energía cognitiva y de coste cognitivo, pues ir catalogando cada experiencia cansa, ¿vale? Entonces algo que la mente hace de manera, digamos, natural. ¿Qué pasa? Que cuando hay algo que no controlamos bien o es un contexto que no podemos predecir lo que va a pasar, pues se genera esta sensación o sentimiento. La incertidumbre, por tanto, es una sensación bastante desagradable que si no estamos suficientemente entrenados, pues la toleramos mal, ¿vale? Porque nos desorganiza, no sabemos para dónde ir, no sabemos qué comportamiento tenemos que preparar, crea dudas y crea inseguridad, ¿vale? Pero eso es totalmente humano y totalmente normal. La cosa negativa sería quedarme ahí, quedarme en el desorden, quedarme en la duda y quedarme en la inseguridad, ¿vale? Porque, a ver, que nosotros mejoremos en la gestión de la incertidumbre no significa que sepamos lo que va a pasar, sino que sencillamente aprendemos a sostener esa emoción tan desagradable, ¿vale? Os voy a dar 4 ideas para gestionar la incertidumbre porque cuando nosotros nos ponemos a hablar en público,
realmente tenemos muchas dudas. ¿Lo haré bien? ¿No lo haré bien? ¿Le gustará a mi oyente, a mi público? ¿Me dará tiempo a todo lo que tengo previsto? No, enfrentamos muchas dudas, ¿vale? Entonces, esa incertidumbre se puede generar, desde mi perspectiva, con 4 herramientas y son las que os voy a comentar a continuación. Estas 4, ¿vale? Por ejemplo, yo he puesto imágenes que a mí me simbolizan lo que os quiero explicar, ¿vale? Pero vamos a hacer un pequeño experimento. Con la primera imagen, no sé si de tamaño la veréis bien, pero con la primera imagen, ¿qué pensáis que he querido yo simbolizar? ¿Qué es para vosotros eso? ¿Qué veis ahí? Sí, hay que contestar. ¿Un túnel? Un túnel. Vale. ¿Alguien más ve otra cosa que no sea un túnel? Bueno, os lo revelo, no os dejo más con la incertidumbre. Esta mañana me han dicho fibra óptica. ¿Vale? Pues básicamente para mí eso refleja viajar en el tiempo. Pero eso es lo que simboliza para mí, ¿vale? Y es que a la mente le encanta viajar en el tiempo. Pasa muchísimo tiempo repasando sucesos pasados y también le gusta muchísimo ponerse en el futuro en qué va a pasar, ¿vale? Pues bueno, vivir con la mente en el futuro es realmente lo que gestiona, lo que produce tanta incertidumbre. Por tanto, sabiendo cómo se produce la incertidumbre, yo puedo elaborar mi propio antídoto para no sentirla. Y si la siento porque es natural, no vivirla tan mal, ¿vale? ¿Cuál sería ese antídoto para gestionar la incertidumbre del futuro que me puede trasladar saber que tengo que exponer un trabajo? ¿Vale? ¿Cuál sería? Pues vivir en el presente. Y tú dices, vale, sí, Zaida, eso está muy bien explicado, pero ¿eso cómo se hace? ¿Vale? Pues ahora os diré cómo, ¿vale? La segunda imagen es el foco, ¿vale? Entonces, para gestionar la incertidumbre, lo más saludable es enfocarnos en lo que depende de nosotros, ¿vale? Controlar y visualizar solo lo que depende de nosotros, porque si ponemos el foco en lo que van a opinar los demás, en lo que dicen los demás, pues seguimos acumulando incertidumbre. Entonces, como lo que sí tenemos claro es que nosotros podemos controlarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, pues vamos a poner el foco en nosotros. Sería el segundo apartado para gestionar bien la incertidumbre. El tercero, estar acostumbrado a salir de la zona de confort. La zona de confort es muy cómoda, se está ahí muy a gustito, pero en el desarrollo de competencias, en el entrenamiento, en habilidades, hay que estar acostumbrado a hacer cosas diferentes, porque si no, en el momento en que nos toca hacer algo distinto, nos bloqueamos, ¿vale? Entonces, para gestionar mejor la incertidumbre, lo más positivo sería que estemos acostumbrados a salir de esa zona de confort, ¿vale? Y la última que me gusta mucho es cuestionar los pensamientos catastróficos, ¿vale? Pues preguntarnos qué es lo peor que puede pasar, ¿vale? Porque casi siempre nuestra mente piensa más de lo que luego puede pasar realmente. Entonces, cuestionarnos este tipo de pensamientos que nos vienen a la mente sería lo más saludable, ¿vale? Pues vamos al primero, vive el presente. ¿Cómo me programo en el presente? Si yo no tengo un mando para viajar en el tiempo, ¿cómo me programo para que mi mente esté en el presente? Vale, pues como no es tan sencillo como introducir una fecha y viajar, no es tan sencillo, pero sí se puede conseguir entrenándola. Realmente, primero sería detectar que me estoy yendo al futuro. Si no detecto eso, es imposible que vuelva a viajar en el tiempo e ir a mi presente, ¿vale? Viajar, que mi mente, que mis pensamientos están en otro sitio que no es en lo que yo puedo hacer ahora, ¿vale? ¿Puedo tener nervios por una exposición? Sí. Pero en el presente, ¿qué puedo hacer para luego hacer una buena exposición? Ahora lo veremos, porque eso también depende de vuestros miedos, ¿vale? Entonces, trabajar
para que en un futuro las cosas me salgan mejor o me salga bien esa exposición de trabajo, esa presentación de un proyecto, siempre va a venir unido, va a ser una pieza con lo que estoy haciendo hoy para prepararme en ello, ¿vale? Si yo sé que, no sé, por ejemplo, que el 3 de mayo tengo que exponer un plan de empresa o un modelo de negocio, pues puedo empezar a prepararme hoy, sería me ocupo hoy en vez de preocuparme, ¿vale? La preocupación casi siempre está en el futuro, en cosas que no dependen 100% de nosotros, evidentemente, ¿vale? Pero en vez de preocuparme por si lo haré bien o no, me ocupo hoy porque mi futuro también es hoy, ¿vale? Entonces, siempre que detectéis que la mente está ansiosa o nerviosa por una exposición en público, hay que reprogramarla en cierta medida para que vuelva al presente y se ocupe hoy de esos miedos, de esos pensamientos que tiene y realmente de practicar habilidades que necesitaremos para hacer una buena exposición, ¿vale? La frase esta no es mía, la del futuro es hoy, la he sacado de un libro que es muy interesante, en lo que es el desarrollo personal, ¿vale? Bueno, luego sería el foco. La segunda imagen que puse era el foquito, ¿vale? Centrarme en lo que sí depende de mí. Esto también daría pues para 1 hora y media, si solo nos focalizamos en esto, pero realmente cosas que yo sí puedo controlar. Puedo controlar lo que yo digo, lo que yo hago, donde yo me esfuerzo, la manera en que me esfuerzo, mis consecuencias y mis errores y mis decisiones, ¿vale? Está clarísimo, aquí no hay lugar a dudas, que eso sí lo puedo controlar. Pero lo que no puedo controlar, al menos 100%, es lo que otras personas piensan, los errores de otras personas, las creencias de los demás, ¿vale? Los sentimientos que tienen los demás. Entonces, esto hay que conocerlo, porque en cuanto nosotros llevamos el volante de las cositas que sí controlamos, vamos a ganar seguridad y nos vamos a focalizar en lo que sí podemos conseguir, ¿vale? Si, por ejemplo, es un trabajo en grupo y cada uno se centra en su parte, evidentemente la exposición o el trabajo en sí va a estar mucho mejor ejecutado y muy conseguido, ¿vale? Porque si en vez de focalizarme en yo hablar bien, estoy focalizándome en que otra persona no se equivoque, yo realmente mi energía no la estoy poniendo en lo que yo controlo, sino en lo que otros hacen, ¿vale? Entonces, si cada uno cumple su parte y cada uno nos enfocamos en lo que sí podemos controlar, el trabajo o la exposición, pues será mucho más exitosa, ¿vale? Bueno, el lado bueno de la incertidumbre. Fuera de la zona de confort empezaría la zona de crecimiento, ¿vale? Otros autores le llaman como la zona de magia, ¿vale? Pero esto se entiende mucho mejor así, con este esquema. Veréis la parte roja, la que tiene el circulito más pequeño, sería nuestra zona de confort, ¿vale? Es donde todos nos sentimos seguros y cómodos haciendo lo que hacemos. ¿Por qué? Pues porque es lo que hacemos normalmente, ¿vale? Un ejemplo como de esto pues sería seguramente el primer año del curso de FP, pues seguro que la noche antes estabais nerviosos por cómo va a ser ese día, a quién voy a conocer, a quién no, si vais solos pues no conozco a nadie con quien hablo, ¿no? Cómo va a ser el sitio, cómo van a ser los profesores, cosa que una semana después esa zona de confort se fue ampliando porque ya conocíais el sitio, ya conocíais a algunos compañeros y ya conocíais a los profesores, ¿vale? Entonces la zona de confort sería donde tú te sientes seguro y cómodo haciendo lo que haces, tu día a día, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros queremos llegar a la zona verde, a la zona del aprendizaje y, por tanto, a la zona morada, a las mejoras, al desarrollo personal, ¿vale? A ganar habilidades. Pero entre donde yo estoy seguro y donde quiero llegar, sí o sí, hay que pasar por la zona que está sin un amarillo raro, marrón, ¿vale? Que sería la zona del miedo. Hay que transitar esa zona es incómoda y hay muchas personas que la pisan y se vuelven otra vez a su zona de confort, ¿vale? La zona del miedo o zona de incertidumbre, ¿vale? ¿Ahí qué pasa? Pues crees que no lo puedes hacer. Por ejemplo, creo que no puedo hacer una buena presentación. Tengo miedo al cambio porque ya me desestructura, ya no es lo que yo controlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí te afectan las opiniones de las demás personas, ¿vale? Es totalmente normal, ¿vale? Pero si no paso por ahí, avanzando en la línea, no voy a poder llegar a la zona de aprendizaje, que es donde los desafíos y los problemas hacen que aprendas nuevas habilidades, ¿vale?
Si estamos acostumbrados a llegar a esa zona de aprendizaje, poquito a poco la zona de confort se va expandiendo, vamos a tener más zonas en las que nos sentimos cómodos y esto no solo se traduce a un gráfico aquí, sino que también la persona lo siente. Pues me siento cómodo yendo a clase, me siento cómoda preguntando, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, en clase no preguntaba porque me daba vergüenza que las preguntas, pensaba que a lo mejor decía, pues qué pregunta más tonta, ¿no? Pero si ya estoy cómoda yendo a clase, ya estoy cómoda preguntando y levantando la mano, y ya estoy cómoda exponiendo una presentación, mi zona de confort es mucho más amplia, ¿vale? Y tengo más sitios en los que sentirme bien. Por tanto, aunque es desagradable pasar por la zona del miedo, es totalmente recomendable, compensa el esfuerzo porque vamos poquito a poco acercándonos a nuestra zona de aprendizaje y, por tanto, ampliando nuestra zona de confort, ¿vale? Tener este esquema mental ayuda mucho más a gestionar la incertidumbre porque se entiende como parte del proceso, ¿vale? No como, ala, pues me quedo ahí que no sé si sí o si no, no. Ahora sé que no puedo, pero no pasa nada porque es normal y yo lo puedo entrenar, ¿vale? Por tanto, esa sería la idea que quiero que se os quede de la incertidumbre. Y lo último, lo de qué es lo peor que puede pasar. Pregunta. Y pregunta que os invito a haceros, pues, con la mayoría de situaciones en las que estéis preocupados. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Vale? Esta pregunta es para tenerla presente. Bueno, lo peor que puede pasar es que me equivoque, ¿vale? Lo peor que puede pasar es que me ponga a sudar y los demás piensen que estoy nervioso. Lo peor que me puede pasar es que no me dé tiempo a terminar la exposición. Pensar en qué es lo peor que puede pasar, ¿vale? Y aquí tenéis una ventaja. Tenéis la ventaja de que estáis en un entorno conocido, de que estáis con vuestros profesores, con vuestros compañeros. Vale, lo ideal es que se haga una buena exposición, llevará a una buena nota, pero ahora mismo sí que estáis en un entorno de confianza. Todavía no os estáis preparando a modo, pues yo qué sé, no estáis preparando una entrevista, que si en una entrevista falla, pues puede que no te den el trabajo, pero aún así, ese fallo en esa entrevista formará parte de tu caja de herramientas en el futuro, ¿vale? Entonces, la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Se resuelve con esto. Pues lo peor que puede pasar es que me equivoque. ¿Y qué es lo peor de equivocarme? Pues nada, que me he equivocado, ¿vale? Pero ¿qué es lo mejor de equivocarme? Pues que puedo aprender cosas nuevas. Sobre todo puedo hacer un registro de que he tenido ese fallo y en un futuro no volver a repetir el mismo, ¿vale? Por tanto, os animo a que cuestionéis los pensamientos anticipatorios, los que son de base catastrófica, que suelen ser casi todos, ¿vale? Los pensamientos anticipatorios casi siempre piensan que van a pasar cosas negativas, o que no vamos a estar a la altura de las circunstancias, ¿vale? Casi todos esos pensamientos son totalmente normales, no hay que culparnos por tenerlos, pero lo que sí os recomiendo, lo que dije al principio, es, si los tengo, los gestiono y los redirijo. ¿Cómo los redirijo? Pues pensando, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que me equivoque. Y si me equivoco, estaré más cerca de en un futuro hacerlo mejor, ¿vale? Estas 4 cositas son las que yo recomiendo para gestionar bien la incertidumbre, ¿vale? Voy a ir un momentito atrás para... aquí, ¿vale? Por tanto, estas 4 cosas son mi básico para gestionar bien la incertidumbre, que es ese sentimiento tan desagradable cuando nos enfrentamos a algo nuevo, algo desconocido o algo que previamente, aunque no sea nuevo ni desconocido, que previamente tenemos acumulado un historial de fracaso o sensaciones negativas, ¿vale? Vivir en el presente, programando la mente para que vuelva a día de hoy y haciendo en el presente cosas que te faciliten que en el futuro tengas éxito. Focalizarnos en nuestras palabras, nuestros comportamientos y no en los pensamientos o ideas de los demás. Acostumbrarnos un poquito a salir de la zona de confort porque así la vamos a ir expandiendo y cuestionar todos los pensamientos catastróficos, ¿vale? Esta parte estaría, por tanto, concluida, ¿vale? Ya sabemos que lo que piensas de ti mismo repercute en tu bienestar físico,
en tu bienestar mental y sobre todo en tu comportamiento, y que la incertidumbre es algo que tenemos que acostumbrarnos a manejar, ¿vale? Estas dos ideas son muy importantes porque en base a eso vamos a poder hacer una mejor o peor presentación, ¿vale? Entonces, lo bueno es que es gratis, ¿vale? Es gratis porque lo podéis trabajar por vosotros mismos. Solo lleva tiempo, análisis y una actitud positiva, ¿vale? Y por último, el último obstáculo interno, el último obstáculo que tenemos aquí programado sería el del miedo, ¿vale? Entonces, pues ahí os recomiendo que estéis muy atentos porque yo he cogido los miedos más comunes, pero bueno, puede haber muchísimos más. Entonces, en cierta medida, yo he reflejado aquí, por ejemplo, partes de los míos y partes de los que me cuentan otras personas. Los miedos al hablar en público, ¿vale? Bueno, los miedos más comunes en general, también tengo que explicaros que el miedo, aunque es una emoción desagradable, es una emoción necesaria y básica, ¿vale? Es de las 5 básicas. Es necesaria porque nos ayuda a sobrevivir, ¿vale? En un pasado nos sirvió muchísimo el miedo a las arañas y a las serpientes porque esos comportamientos hacían que saliéramos con vida de X situaciones, ¿vale? Eso a día de hoy, que ya no vivimos en un entorno tan selvático a nivel antropológicamente hablando, ¿vale? Pues quizá esos miedos estén un poco desactualizados, ¿vale? Entonces, lo más habitual, lo que la gente, digamos, lo que es en esta franja de edad más juventud, ¿vale? Lo que está más estudiado, los miedos más comunes serían estos: el miedo a la muerte, el miedo a los aviones y el miedo a hablar en público. También está el miedo a los espacios cerrados como ascensores o el miedo a los espacios abiertos, que sería la agorafobia, ¿vale? Pero en general, los miedos más comunes podríamos resumirlos en estos 3. Miedo a hablar en público, digamos, es el que tiene menos sentido, porque nuestra vida no corre peligro. Entiendo a lo mejor el de un avión, pero el de hablar en público sobre todo se basa en el miedo a la vergüenza, ¿vale? Y ahora hablaremos de eso. Pero en caso de que tengáis miedo a hablar en público, que sepáis que el miedo es una emoción que nos protege, que es totalmente normal. Lo desadaptativo es cuando no va acorde con la situación. Es decir, que yo hable y exponga un trabajo que me he preparado a unos compañeros de clase, no debe desencadenar una conducta de miedo, ¿vale? Pero aún así veremos cositas que os van a ayudar a gestionar ese miedo. ¿Por qué se activa este tipo de miedo? Pues básicamente por 2 cosas. Novedad, una situación a la que no estoy acostumbrado, haya expuesto 1, 2 o 3 trabajos en mi vida, ¿vale? Pero son situaciones que no estamos acostumbrados, por eso la he catalogado con la palabra novedad, ¿vale? Se activa porque es algo nuevo y también porque tenemos miedo a no hacerlo bien, tenemos miedo al ridículo. Entonces, esa situación activa en la persona circuitos cerebrales y los circuitos cerebrales activan a su vez neurotransmisores que nos ayudan a preparar conductas de huida y evitación. Esto es así, es como un circuito. Si yo veo que tengo miedo al ridículo o una situación nueva, se activan en mí esos componentes. Digamos, de hecho, en el cerebro está bastante estudiado cuál es el circuito del miedo, los neurotransmisores que funcionan ahí. Y con eso, ¿qué se consigue? Estrategias de huida y evitación, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que también nosotros eso lo detectamos, nosotros no detectamos que estamos segregando neurotransmisores, no, pero sí detectamos nuestros propios pensamientos, ¿vale? Por eso es tan importante trabajar ahí, porque los pensamientos ayudan a equilibrar la mente, ¿vale? Si cometo un fallo, la gente creerá que soy incompetente. Otro pensamiento muy, muy habitual. Siempre tengo que ser interesante. Mi imagen está en juego. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Vale? Esos tipos de pensamientos son totalmente normales. Lo que pasa es que todos se pueden atacar. El primero, si cometo un fallo, la gente creerá que soy incompetente. Primero, pues esa frase ya tenemos, con la información que os he dado, aunque ha sido muy rápida, ya tenemos datos para contrastarlo. Si cometo un fallo, no pasa nada, me disculpo, lo añado a mi inventario de experiencia y desarrollo una herramienta posterior.
la gente creerá que soy incompetente. Eso ya no nos pertenece, no está en nuestra área de control. Si la gente cree que soy incompetente porque he cometido un fallo, ese es el problema de la gente. Ya está. Que no hay nada más detrás. Lo que pasa es que esto hay que trabajarlo mucho. Esto no sale bien a la primera, ¿vale? Hombre, incluso a mí misma me pasa a veces, ¿vale? Siempre debo ser interesante. Bueno, pues ahí tampoco, no está tan relacionado con el que hemos visto antes. O mi imagen está en juego. Este pensamiento es verdad que no con esas palabras, pero es muy común en situaciones en las que hay que hablar en público, ¿no? Lo que yo haga es lo que me define, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, que estos pensamientos se activen porque tenemos miedo a no hacerlo bien, porque tenemos miedo en una situación nueva, también se pueden trabajar de manera bidireccional. Es decir, si lo detecto, programo un pensamiento alternativo o aún detectándolo, ejecuto una conducta que me ayuda a regularlo. Y ahora eso lo vamos a ver. ¿Qué herramientas tenemos para regular los pensamientos? ¿Vale? Bueno, sabiendo que el miedo a hablar en público se activa por estas cosas, que eso produce, tiene un efecto fisiológico en nuestra mente y además, en este caso sería nuestro cerebro, perdón, tiene un efecto fisiológico en nuestro cerebro y además se puede traducir en conductas de huida o evitación. ¿Qué podemos hacer con cada tipo de miedo? A eso es lo que voy ahora. Veréis, el cerebro activa ese circuito de miedo y ese neurotransmisor. Eso la gente no lo ve, igual que tampoco ve lo que yo estoy pensando, ¿vale? Pero sí pueden ver que empiezo a respirar más rápido, lo que está en el recuadro turquesa, que empiezo a sudar, que me pongo rojo o roja, ¿vale? Entonces, que se active ese circuito de miedo conlleva que a nivel fisioanatómico se desencadenen también este tipo de reacciones, ¿vale? Entonces sí que van a notar que están nerviosos, ¿vale? Porque en cuanto aumenta el ritmo cardíaco, todo lo que se desencadena viene solo. Ya no puedes tú, digamos, tener tanto control sobre eso, ¿vale? Pero sí podemos prevenirlo. Sí podemos prevenir lo que eso pase o en el momento que está pasando, a través del control de la respiración también podemos atenuarlo y intentar que suceda en menos tiempo posible, ¿vale? Por tanto, con lo que llevamos al momento, en el ratito que ya he ido explicando, gestión de pensamiento, manejo de la respiración, luego hablaré un poquito más, ¿vale? Y práctica con esos tres componentes que fijaros que dentro de cada uno pues ya hay bastante miga. Con esas tres cosas se supera el miedo a hablar en público, ¿vale? Y no podemos separar las piezas. Si yo pienso que lo voy a hacer bien, sería el primer obstáculo, ¿vale? Porque ya voy a entrenarme en eso. Si soy capaz de manejar mi respiración, manejaré mi cuerpo físico porque estará más relajado y si lo practico, es una experiencia de éxito asegurada, ¿vale? Pero hay otros miedos, no solo es el miedo a una situación nueva, hay otros miedos. Miedo a que la gente note tus nervios. Este, por ejemplo, es uno de los míos. Es uno de los míos porque es el que más veces he vivido y no te genera sentimientos, sensaciones desagradables, ¿vale? Lo pasan mal porque no quieres que se te note algo. Entonces luchas contra tus propios nervios, con lo cual te acabas poniendo más rígido, más tenso y más nervioso, ¿vale? Solución 1. Practica la exposición unido a las pautas de respiración abdominal, que luego lo mencionaré, ¿vale? Por tanto, si practico la exposición y respiro mejor, mi organismo no va a desencadenar esa respuesta de miedo, porque ya estoy facilitándole esa relajación extra que necesita con la respiración, ¿vale? Solución 2. Empieza diciéndolo. Muchas veces yo he usado esta herramienta. Estoy nervioso. Me vais a perdonar, pero es que hoy estoy nervioso. O estoy nervioso por la exposición. Espero estar a la altura de las circunstancias. Cualquier tipo de comentario, al tú verbalizarlo y expresarlo, directamente te relaja, ¿vale? Y además que la gente en general es maja. La gente en general pues te ayuda, ¿no? Y si tú dices, pues estoy nervioso, pues siempre hay por ahí uno, venga, no te preocupes, no pasa nada, ¿vale? Entonces, en general, a mí eso también me sirve. O solución 3,
las tres cosas juntas, o sea, perdón, la 1 y la 2 juntas, ¿vale? Practicar, respirar de forma adecuada y empezar diciendo que estamos nerviosos, ¿vale? Esta la suelo utilizar bastante, la verdad. Segundo miedo, miedo a la vergüenza, pues es bastante común, ¿vale? Miedo a la vergüenza o miedo a no estar suficientemente preparado, están muy unidos los dos, ¿vale? Solemos tener miedo a olvidarnos el mensaje, a pronunciar mal algunas palabras, ¿vale? Pero para esto tenemos también la solución. En cuanto detectamos a qué tenemos miedo, es mucho más fácil poner una solución, ¿vale? Diseñar un antídoto a ese miedo, ¿vale? Si olvidamos el mensaje y tenemos, porque ya nos pasó en el pasado, fue una situación que tenemos en nuestro inventario de experiencia y tenemos miedo a que nos vuelva a pasar, podemos tener a mano, por ejemplo, un pequeño esquemita, ¿vale? Aunque nosotros tengamos diseñado una presentación chulísima, pues siempre viene bien tener a mano un esquema con poca información que a ti te ayude como a seguir el orden de la exposición, ¿vale? Yo, de hecho, hoy, aunque estáis viendo la exposición, que está preparada, yo me suelo hacer algo a nivel de papel también, ¿vale? Y os lo recomiendo que lo hagáis, sobre todo si tenéis que exponer un trabajo en papel, porque no queda nada bien estar exponiendo el trabajo y mirar el teléfono, ¿no? Entonces, pues, ponéis un poquito el guión para aseguraros que no olvidáis el mensaje. O, por ejemplo, pronunciar mal algunas palabras. Si hay palabras muy técnicas o sois personas que a veces os relía algunas palabras con otras, que a mí me pasa, ¿vale? Siempre se puede practicar las palabras que os resulten más complicadas, por ejemplo, si hay algunas palabras en otro idioma o palabras más técnicas, ¿vale? Cualquiera de los dos, miedo a pronunciar mal algunas palabras, que luego te disculpas y tampoco pasa nada si nos equivocamos en eso. O miedo a olvidar el mensaje, también se resuelve con un pequeño esquema. Pero las dos cosas, sí o sí, se resuelven con la práctica, ¿vale? Por eso quiero que se os quede la idea, que es normal tener miedo, pero lo que no es normal es no hacer nada con ese miedo, ¿vale? Bueno, también os digo, hay mucha gente que no hace nada con ese miedo, pero no es saludable, ¿vale? Que tengáis miedo a X cosas de cara a preparar una exposición en público es natural, ¿vale? Lo que sí os recomiendo es que lo analicéis, de dónde viene ese miedo y generéis una solución, lo solucionéis, ¿vale? Otro miedo que es muy común, miedo a ser juzgado. Los demás piensan que no sabes hablar en público o que tu mensaje no es bueno o que vaya porquería de trabajo o que es fea la presentación, ¿no? Miedo a ser juzgado tú y tu trabajo. Bueno, pues ahí focalizarnos en nuestra parte es la recomendación más saludable también, porque nosotros podemos trabajar nuestra parte, nosotros podemos trabajar, preparar una imagen agradable, una presentación bonita, podemos trabajar en la práctica y en no equivocarnos, pero lo que los demás piensen o lo que los demás opinen, pues no está tanto a nuestro control, ¿vale? Entonces, es normal que tengamos miedo a ser juzgados, pero no nos tenemos que dejar llevar por él, ¿vale? ¿Cómo se soluciona eso? Trabajando nuestra parte y asumiendo y siendo tolerantes que no le podemos gustar a todos y que la gente tiene opción de pues, que no le guste algo y no pasa nada, ¿vale? Entonces, este miedo también es de los más comunes. Por tanto, son las 4 menos 5 y hemos terminado la parte de los obstáculos internos. Voy a hacer un apunte muy rápido sobre cada uno de ellos porque es una parte a la que no se le suele dar mucha importancia, todo lo interno a la hora de hablar en público, y para mí es la clave. Si no empezamos a solucionar de dentro hacia afuera, lo de fuera no puede estar muy bien, ¿vale? Entonces, lo que piensas de tú mismo influye en tu comportamiento. Por tanto, trabaja en los pensamientos que tienes acerca de ti y contrasta. Oye, ¿es verdad eso que pienso de mí mismo? Bueno, a lo mejor es verdad que las últimas presentaciones no te han salido bien, pero en tal caso que tu mente viaje mucho al pasado, nos la traemos al presente para elaborar nuevas herramientas, ¿vale? Para llenar esa cajita de errores / aprendizajes del pasado. Y con esas herramientas poder construir o poder tener más a mano todo lo que necesitamos para hacer unas buenas presentaciones en el futuro, ¿vale? Lo que está por venir, ¿vale? Y luego, la incertidumbre. Pues la incertidumbre es saber que existe, saber que es una sensación desagradable y aprender a sostenerla. Para aprender a sostenerla, pues muchas veces
es traer la mente al presente, focalizarnos solo en lo que nos corresponde a nosotros, ¿vale? Cuestionarte todas esas preguntas catastrofistas, ¿no? Sobre todo, todas esas situaciones catastrofistas que te imaginas, preguntándote qué es lo peor que puede ocurrir, ¿vale? Y luego el miedo. Esa parte en la que detectamos nuestros propios miedos a la hora de presentar un trabajo, pues básicamente se resuelve primero identificando cuál es mi miedo predominante y segundo, cómo lo resuelvo, ¿vale? Sobre esto, ¿queréis comentar algo? Perdón, que me he adelantado. Sobre esta parte, sobre estas 3 apartados, ¿queréis comentar algo? ¿Vais bien? ¿Estáis dormidillos? Así que os veo. Bueno, algunos están más dormidillos que otros. No pasa nada. Pues bueno, estos 3 componentes está claro que hay que trabajarlos, pero hay que añadir uno más. Falta una herramienta y es la motivación. ¿Por qué? Porque mira, aunque estéis escuchando lo que yo digo, si no estáis realmente motivados para hacer una buena exposición en público, pues mira, eso casi que se queda ahí, los conceptos suenan y genial, porque el saber no ocupa lugar, ¿no? Pero realmente yo me pongo a mejorar o me pongo a desarrollar nuevas habilidades cuando yo estoy motivado para hacerlo. Si por obligación me imponen a exponer un trabajo, pues yo tengo que ser capaz de buscar mi propia motivación, ¿vale? Sobre motivación se puede hablar muchísimo, pero yo solo quiero que conozcáis que hay 2 fuentes. Hay 2 fuentes de motivación, una la que tenemos dentro y otra la de fuera. ¿Cuál sería la motivación intrínseca? Pues, por ejemplo, el deseo de sentirse competente, la necesidad de saber que te salen bien las cosas y que tú digas, pues mira, qué bien, que me siento cómodo, ¿no? En lo que estoy haciendo. O también la motivación de fuera, la motivación extrínseca, que sería un incentivo, un premio o un reconocimiento, ¿vale? Por ejemplo, si haces una buena presentación, una buena nota, ¿vale? Eso sería una parte de un reconocimiento, ¿vale? Lo interesante es saber jugar con las dos. Es decir, yo quiero hacer las cosas para sacar un buen curso, ¿vale? Pero también quiero hacer las cosas para verme capaz de hacerlas y para ir teniendo más habilidades para la vida profesional que me espera, ¿vale? Entonces, todo esto que he hablado del componente interno se queda cojo si realmente no estamos motivados para el cambio, si no estamos motivados para mejorar como persona, si no tenemos el foco puesto en mejorarme yo y tener nuevas herramientas yo, ¿vale? Entonces, el componente que faltaría sería la motivación y que eso os va a llevar a involucraros en vuestro propio entrenamiento, en habilidades y competencias para, bueno, pues para poder hacer frente de manera más exitosa a situaciones que tendréis, tanto en vuestra vida personal como en vuestra vida profesional, ¿vale? Con esto sí que hemos terminado la parte interna, que es, para mí, como dije al principio, la más importante a la hora de preparar este tipo de conductas, porque realmente hablar en público es una conducta, es un comportamiento. Y para tenerlo bien diseñado, bien planeado, necesito trabajar antes a nivel interno, ¿vale? Ahora es el momento de que si tenéis alguna duda o algún comentario, lo hagáis. Antes de pasar a la parte de la técnica, que es la parte más externa. ¿Queréis preguntarme algo? No. Gracias. ¿Quién ha respondido? Venga, pues entonces sigo un poquito más. Bueno, también aprovecho para deciros, luego al final, cuando me despida, os he dejado mi cuenta de correo electrónico, ¿vale? Es hola@ y mi nombre, hola@zaidasteves.es. Entiendo que ahora mismo para hablar de tus miedos, de tu vergüenza, de tus inseguridades a la hora de hablar en público, a lo mejor nos apetece. Pero estoy disponible por si me queréis escribir y así os puedo orientar de una forma más personalizada, ¿vale? Que no os dé cosita esto.
Bueno, pues lo que decía, hemos saltado varios obstáculos. Y yo diría que lo más importante, porque son los internos, los que están solo en el interior, ¿vale? No se ven desde fuera. Pero ahora vamos un poquito más a lo que se ve, a lo externo, a esa técnica que necesito entrenar. Y casi todos los cursos de hablar en público empiezan aquí, empiezan en la técnica, empiezan en cómo hablo, cómo gesticulo y cómo preparo el contenido de una presentación. Diríamos que esos son sus tres básicos: comunicación verbal, no verbal y presentación virtual, o sea, lo que yo proyecto, ¿no? Para que el público lo visualice, ¿vale? Pero para mí eso, lo he dicho ya, sin toda la parte interna, porque yo puedo hablar bien yo sola, pero sin público, yo puedo mi gestualidad tenerla trabajada, pero en cuanto estoy ante un público surgen los miedos y las inseguridades, pues se queda bastante en esto, ¿cómo se dice, no? Bueno, componentes de la parte más externa de una exposición, de la parte más visual, el comportamiento, sería el componente verbal y el no verbal, ¿vale? Realmente os digo, abajo he cogido una imagen, pero no sabría deciros el porcentaje concreto del peso de la información no verbal. Es bastante elevado, ¿vale? Lo que pasa es que hay varios estudios, cada uno dice una cosa y bueno, pues este, por ejemplo, dice que el lenguaje corporal es el 55% de la comunicación. El tono de voz, la entonación, las pausas y todo lo que engloba el uso de la voz sería el 38%. Y el contenido verbal sería el 7%, ¿vale? Esto es lo que dice este estudio. Hay muchísimos, pero lo que sí os digo es que el componente no verbal es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene una manera de funcionar que es muy sensible a todo lo inconsciente y lo capta. Lo que pasa es que no somos conscientes de que lo captamos. Más o menos es así la explicación. Entonces, soy consciente de lo que escucho y lo proceso. Pero si la persona que me está hablando, con su discurso, con lo que dice, no acompaña la información verbal, ¿qué es lo que hago yo como receptor de eso? Yo y todas las personas damos más peso a lo no verbal, porque es con lo que no se puede engañar, ¿vale? Por tanto, si yo digo algo, pero mi comunicación no verbal no acompaña ese mensaje, se queda bastante flojo. Y el entrenamiento en esta parte, lo que es más la técnica, tiene que llevar los dos componentes, verbal y no verbal. De hecho, en lo no verbal se forman muchísimo personas que se dedican a convencer y a persuadir, más sector político, porque es muy importante a la hora de dar un discurso, un meeting o participar en un debate, tener muy trabajada la gestualidad, ¿vale? Entonces, empezaremos por lo verbal y seguiremos por lo no verbal, porque las dos cosas son muy importantes. Bueno, ¿qué pasa? Para yo hablar o estructurar un discurso, preparar lo que voy a decir, tengo que tener en cuenta que la mente de todas las personas, para comprender bien, necesitan orden. Si yo empiezo a dar aquí datos, una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, al final la mente, ¿qué hace? Pues no sabe por dónde va y se distrae. Entonces, para captar la atención y favorecer la comprensión, se necesita orden y estructura, ¿vale? También tener claro qué es lo que quiero que la gente conozca y qué es lo que quiero que la gente retenga, porque eso es importante. Yo quiero, por ejemplo, que sepáis que hay un porcentaje de la comunicación no verbal que es importante, pero lo que quiero que memoricéis y que retengáis es que la comunicación son dos cosas, verbal y no verbal, y que no se puede no comunicar, como dije al principio. Eso sí quiero que lo retengáis, ¿vale? Entonces, tenéis que hacer un ejercicio de síntesis que pasa por decir, ¿qué quiero que mi público conozca y qué quiero que mi público retenga? Lo que quiero que retenga, tengo que repetirlo varias veces, tengo que explicarlo de distintas maneras, tengo que preparar una diapositiva concreta, ¿vale? Pero la comprensión del mensaje, o sea, la comprensión de los demás, de mi público, va a venir en el puesto número 1 en relación al orden, a la estructura que yo le dé a esa información,
¿vale? Esto lo voy a decir un poquito rápido porque, bueno, hay varios modelos de estructura. Está la clásica, introducción, desarrollo, conclusión, por importancia, qué es más importante y qué es menos, a nivel cronológico, y zoom in. Esta a mí me gusta mucho personalmente. Va de lo general a la mente funciona muy bien si le presenta un panorama general y luego le va sectorizando los detalles, ¿vale? Entonces, estructuras hay muchas, yo he cogido estas 4, son las que más suelo utilizar, pero tenéis que decidiros por una antes de preparar el contenido de una presentación, ¿vale? Otra cosa que facilita la comprensión y es el gran olvidado son los conectores discursivos. A nivel verbal son palabras que relacionan las ideas y dan conexión al discurso, dan cohesión entre unas ideas y otras, ¿vale? Si con el orden, os he mencionado antes la estructura, que es muy importante porque la mente coge antes todo lo que tiene una estructura detrás, ¿vale? Con esto añadiremos consistencia a lo que es nuestro propio mensaje, ¿vale? Os voy a decir unos ejemplos para hacer esta parte más rapidita. Para iniciar la conversación o la exposición, el objetivo de esta exposición es, hablaré en primer lugar de, ¿vale? Ahí veis algunos ejemplos. Otros conectores que aportan fluidez, por un lado, por otro lado. Si hasta ahora hemos visto que, pues ahora vamos a ver tal cosa, ¿vale? O, por ejemplo, esto tiene relación con lo que hemos dicho antes, ¿vale? Este tipo de expresiones ayudan a estructurar el mensaje, tú que lo estás impartiendo, y ayuda a que los que lo escuchan lo comprendan mucho mejor, ¿vale? Hay otros para terminar, en resumen, en conclusión, ¿vale? Y bueno, y otros para introducir incisos, por ejemplo, como el caso de, recordemos, para retomar un tema, como yo decía antes señalaba que, ¿vale? O para establecer relaciones lógicas. Vaya, es que esto tampoco me quiero entretener porque hay muchísimo en internet de esto. O buscáis listado de conectores y ya hay un montón, ¿vale? Pero no pueden faltar, eso sí os lo digo. Igual que la mente necesita un orden, necesita unas palabras que le ayuden a transitar por el mensaje. Y esas palabras son los conectores, ¿vale? Y ayudan a dar consistencia a nuestro mensaje. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no solo que comprendan, porque ese es el objetivo, sino que estén atentos, ¿vale? De hecho sería, primero atiendo y luego comprendo. Cosas que facilitan la atención al mensaje, a lo que yo estoy hablando. Pues que sea un vocabulario adaptado a la audiencia, al grado de formalidad del propio evento y al propósito de la comunicación, ¿vale? Por tanto, si es un seminario como el que estamos teniendo aquí hoy, pues yo no me pondría a hablar de cosas muy técnicas, cognitivamente hablando. He mencionado neurotransmisores, que, bueno, por si no lo sabéis, son las sustancias que segregan las neuronas y hacen que se comuniquen entre ellas, pero no he dicho nada de receptores serotoninérgicos, ni colinérgicos, ni nada de eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque no estaría ese lenguaje tan técnico adaptado al contenido, al propósito de la comunicación de hoy, ¿vale? Entonces, el vocabulario siempre tiene que ir adaptado a la audiencia. Con eso también incluye los ejemplos. Por eso es importante que sepáis a quién le vais a dar la exposición. En este caso, si son exposiciones de clase, pues no hace falta, ¿vale? Pero en otro caso, sí es bueno que sepáis cuál es el público al que os dirigís, ¿vale? Para adaptar ejemplos, para adaptar el lenguaje, ¿vale? Y bueno, y otra cosa que facilita mucho la atención es las palabras multiuso. Es decir, que facilita, no, lo he dicho mal. Una cosa que hace que no se preste atención, o sea, que dispersa la atención, serían las palabras multiuso. Si nos ponemos a hablar de la cosa que dije antes en relación al tema que empecé, o eso de que os comenté al principio, si hombre, os acordáis, ¿no? La cuestión de aquello que mencioné en la transparencia 3. En plan, lo que dije, si yo me pongo a enlazar ese tipo de expresiones, palabras multiuso, que básicamente no significan nada, pues la mente del oyente se pierde. Se pierde porque no sabe a lo que te refieres, ¿vale? Yo no puedo decir lo que dije en la transparencia 3, no. Lo que hablaba de los obstáculos de la comunicación. O con esto del tema me quería referir a la incertidumbre, ¿vale? Hay que esforzarnos en que esas palabras multiuso se den lo menos posible. Porque si se dan, pierdo la atención de las personas.
¿vale? Y la atención es uno de los recursos más valiosos a día de hoy. Y también es cierto que es normal que la atención se disperse, porque existen las curvas de atención y existe que cada persona tiene sus propios problemas y no estamos 100% atentos a todo lo que nos explican, eso se sabe, ¿vale? Pero en la medida que tú eres el ponente, tú eres el que habla, tenemos que tener estas cosas en cuenta para garantizarnos que no somos nosotros los que facilitamos que la gente se distraiga, que ya tiene la gente bastantes cosas en las que pensar por sí misma, ¿vale? Por tanto, vocabulario adaptado y no usar palabras abstractas que no van al significado de lo que tú quieres explicar, ¿vale? Luego, no usar muletillas. Yo hay una que utilizo mucho, que no sé si os habéis dado cuenta ya, que es la primera, ¿vale? Pueden acabar convirtiéndose en lingüístico, ¿vale? Sí, ok. Es normal que cada uno tenga sus propias muletillas, pero en el sentido que las detectemos, somos más capaces de ir eliminándolas poco a poco, ¿vale? Entonces, que os detectéis vuestras propias cositas o si hacéis un trabajo de darle feedback a un compañero, pues también es muy interesante. No evitar que no se den tantas muletillas, ¿vale? Luego, otra cosita interesante de lo verbal. Controlar el uso de los cojines fonéticos. ¿Qué son los cojines fonéticos? He puesto dos ejemplos. ¿Vale? Cuando nos ponemos así, no nos sale la idea, emitimos ese tipo de sonido. Pues quizás para facilitar la atención de los que nos escuchan es más útil eso, hacer una pausa, hacer un silencio y pensar en lo que quiero decir. Y no hacer uso de estos recursos. ¿Vale? Si se puede elegir y nos observamos en nuestras propias exposiciones, vamos a intentar no tener este tipo de cojines fonéticos. Cojines fonéticos. Perdón. Y si los tenemos, intentar localizarlos y eliminarlos en la medida de lo posible. Bueno, por último, para facilitar la atención, esto es una pieza clave, que sean frases cortas y sencillas, porque así es como el mensaje queda más claro, ¿vale? Si son frases que tienen muchas subordinadas, que son muy elaboradas, la propia persona que las dice se pierde al decirlas y el que lo escucha, pues también se pierde un poco, ¿vale? Entonces, frases cortas, evitamos los cojines fonéticos, evitamos en la medida de lo posible las muletillas, añadimos orden y estructura a nuestro mensaje, utilizamos las palabras de transición, ¿vale? Que hemos visto, o expresiones que dan coherencia a un mensaje y con eso tenemos garantizada la atención y la comprensión, ¿vale? Eso sería todo a nivel verbal. De esta parte bien, son las 4:15. Faltaría la parte no verbal. A mí esta parte me gusta mucho, muy interesante. Os animo porque sobre esto hay muchísima información, hay muchos vídeos, hay muchos blogs, muchos artículos que hablan de ello. Y no sé, a mí es que personalmente es algo que me gusta, ¿vale? Muy interesante, toda la parte de las microexpresiones o cuando tú dices una cosa a nivel verbal y te contradices a nivel de gestualidad, ¿vale? De hecho, pues no sé si habéis visto en algunos programas de televisión, salen expertas en comunicación no verbal analizando el contenido de las microexpresiones, de qué significa pues esta postura, qué significa a lo mejor rascarse aquí, cuando... Eso es algo que pasa porque a nivel fisiológico, cuando tú te quieres expresar bien o estás buscando una idea que no te sale, pues muchas veces nos rascamos la cabeza, como si por el propio masaje fueran a salir bien las ideas, ¿vale? Esto muchas veces significa que estamos pensando en lo que queremos decir, ¿vale? Entonces, toda la información no verbal que aporta nuestro cuerpo, es importante que la incluyamos en nuestro propio discurso porque también va a facilitar que los demás oyentes, que el público, pues entienda mejor nuestro mensaje, ¿vale? Y trabajar esta parte, la no verbal, siempre es un acierto. Bueno, pues vamos a ella. Para mí se reduciría en este sinónimo. Toda la información no verbal, la comunicación no verbal, yo la reduciría con esta palabra, gestualidad, ¿vale?
la gestualidad sean microexpresiones de las que no somos conscientes, y si hay estudios con cámaras de estas que graban, no sé cómo se llaman las cámaras, ¿vale? Pero que una secuencia rápida la vuelve en lenta. No sé si me he explicado bien. Las microexpresiones, también una parte muy importante de la comunicación no verbal. ¿Vale? ¿Para qué sirve la gestualidad? Básicamente, acentúa, sustituye o contradice, o sea, da puntos a favor, acentúa o resta, o sea, o contradice lo que tú quieres decir con tus palabras. Entonces, nosotros podemos decidir si la trabajamos, casi siempre será en positivo, para acentuar lo que nuestro propio lenguaje verbal dice, ¿vale? Pero que seáis conscientes que el lenguaje verbal puede ir por un sitio y el no verbal por otro, ¿vale? Utilizar gestos que acompañan al discurso y facilitan la comprensión. Para mí, ese es el objetivo de una buena comunicación no verbal, ¿vale? Trabajar la gestualidad tiene que facilitar la comprensión de nuestro público, ¿vale? Para esto es importante evitar los tics gestuales. Jugar con el bolígrafo, con el anillo, apartarse el pelo, colocarse bien las gafas. Ahora que estamos con la mascarilla, podemos evitar mucho tocarse la mascarilla si os ponéis con mascarilla, ¿vale? Pero evitar ese tipo de gestos repetitivos porque al público lo distrae, ¿vale? Y además que expresa nuestro nerviosismo. Por tanto, si no los hacemos, lo usamos al revés, no nos pondremos tan nerviosos, ¿vale? Hacer movimientos pausados y evitar movimientos bruscos. Esto no es porque lo diga yo, es que los movimientos pausados transmiten más calma y sensación de coherencia y facilitan la atención y la concentración, y los movimientos bruscos consiguen todo lo contrario, ¿vale? Los movimientos bruscos facilitan que nos distraigamos, facilita que prestemos atención al mensaje, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estoy moviendo así un poquito las manos para hacer hincapié en lo que quiero decir, pero si algo así rápido, ya la gente está atenta a lo que he hecho, ¿no? A lo que he hecho más brusco. O de repente si cojo y me levanto, ¿no? Pues todo eso, lo que son toda la parte de la gestualidad, de la no verbal y de los movimientos bruscos, hay que intentar tenerlo más depurado. ¿Por qué? Porque si yo quiero que la gente esté atenta a lo que digo y hago un movimiento brusco, voy a conseguir lo contrario, ¿vale? Los movimientos bruscos distraen al público. Es totalmente lógico. Bueno, la parte de la postura. Esto es bastante interesante porque tú dices, tener una postura erguida es pues estar recto, no estar enchepado, no estar tirado en la pizarra, no estar sentado en el escalón. Tener una postura erguida no solo es estar recto, sino también es no tener las manos en la espalda y en los bolsillos. Esto hablo a la hora de hacer una exposición, ¿vale? Que las manos se vean. La postura erguida correcta es la que enseña las manos, ¿vale? Importante, si estamos erguidos y se ven las manos, no moverse como pollo sin cabeza, súper rápido, ni estar ahí tipo estatua todo el rato, ¿vale? Tenemos que encontrar también el término medio, moverse de manera natural y de forma, pues, a media velocidad, velocidad media, ¿vale? Y eso también se entrena, claro que sí, ¿vale? Podéis ver muchos vídeos de comunicación no verbal en YouTube, ¿vale? Gestos. Hablar con las manos acentúa el mensaje. Es positivo hablar con las manos siempre que sirva para acentuar el mensaje, pero no pasarse de estar moviendo las manos. Si estoy moviendo las manos constantemente con todo lo que digo, al final consigo que estoy más atento a mis manos y no acentúa nada del mensaje, porque claro, lo uso siempre, entonces ya pierde efecto. ¿Ok? Postura erguida, no esconder las manos, no moverse ni muy rápido ni permanecer estático, o sea, más bien movimiento en velocidad media, y hablar con las manos de una forma equilibrada, ¿vale? Todo esto es importante que lo tengáis en cuenta. Y que lo tengáis en cuenta no significa que os salga bien. Para que os salga bien tenéis que practicarlo, ¿vale? Si un compañero ha terminado de exponer su parte, pues, por ejemplo, del modelo de negocio, yo tengo que también seguir manteniendo mi postura, ¿vale? Mi postura recta, que no dé
interpretaciones de que me estoy aburriendo ni de que yo me he quitado mi parte y soy un pasota. Por tanto, si estáis poniendo en grupo, aunque vuestra parte verbal y no verbal la hayáis concluido, también tenéis que mantener cierta compostura cuando está hablando otro compañero del grupo, ¿vale? No empecéis a hacer este tipo de movimientos así de... ¿vale? Cuando habéis terminado vosotros, porque por mucho que vosotros os relajéis, estáis presentando un trabajo en grupo, ¿vale? Entonces, que la información verbal y no verbal vaya acorde cuando habláis, pero cuando no habláis, acordaros que es imposible no comunicar, que con lo no verbal también estamos transmitiendo actitudes, ¿vale? Bueno, expresiones faciales. Ahora esto está un poquito limitado por la mascarilla, pero bueno, también nos estamos entrenando un poquito a eso, a inducir el estado de ánimo aún con la mascarilla, perdiendo casi el 50% de la parte con la que registramos la información. Las expresiones faciales todavía se pueden más o menos interpretar, ¿vale? Cuando nosotros hablamos en un público que si no tuviéramos mascarilla, tendría que haceros hincapié en que las expresiones no sean exageradas, ¿vale? Porque las expresiones exageradas pues no son naturales. Como son exageradas y no son naturales, el cerebro que dice, esto es muy raro, aquí hay gato encerrado, esto no es sincero, la persona no está siendo clara, ¿vale? Entonces, aunque nosotros no lleguemos a hacer ese tipo de procesamiento a nivel consciente, nuestra mente sí lo hace y se nos queda esa sensación. Pues mira, esto es muy raro, esto que está diciendo yo no sé si es verdad o no, porque la expresión exagerada, sobre todo en expresiones faciales, también hay que practicarla y educarla, ¿vale? Reconocer una sonrisa o fruncir el ceño está todavía, lo podemos hacer con la mascarilla. Y os pregunto, las dos imágenes que he puesto ahí, las dos que están en blanco y negro, ¿qué emoción o qué pensáis que transmite su ojo? Y esta parte de aquí, ¿enfado o alegría? Alegría. Sí, gracias. Me parece que era el mismo que antes ha dicho, ¿no? No. Vale. Bueno, pues gracias igualmente por la participación. Sí, aunque están con mascarilla, vemos que se están riendo, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, tenéis que tener en cuenta las expresiones faciales porque transmiten muchísimo. Otra cosa que transmite mucho es todo lo visual, mantener el contacto visual. Y aquí os digo que también era uno de mis puntos débiles y es el que he ido teniendo que practicar poco a poco, porque a mí me daba vergüenza mirar a la gente. Entonces, algunas presentaciones, cuando tenía menos experiencia, pues la he hecho más pues mirando un poquito más al suelo, un poquito más al techo, me iba un poco entre suelo y techo, miraba en abstracto, al aire, ¿vale? Y esto está regular mal, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el contacto visual demuestra interés por tu público y sinceridad. Demuestra que estás implicada en tus explicaciones, ¿vale? No es nada recomendable, y menos aún, en la imagen que he puesto es una entrevista, ¿vale? Menos aún en una entrevista ponernos a mirar al vacío o no mantener la mirada con el entrevistador o la entrevistadora, ¿vale? No mirar al suelo o al techo, no mirar al vacío, porque si miramos a los ojos transmitimos seguridad. Si transmitimos seguridad, nos vamos a sentir más seguros a la hora de exponer nuestra parte. Y es cierto que cuando es un grupo, cuando estamos en grupo, oye, pues tampoco vamos a mirar siempre al mismo o a la misma, ¿no? Por muy amigo nuestro que sea. Pero podemos ir repartiendo un poquito la mirada entre los asistentes. Y repartir la mirada no significa siempre contacto visual con todos los asistentes, ¿vale? Puedes mirarle un poquito más a la cara, pero no concretamente a los ojos, si ves que te da mucho apuro. Por tanto, expresión, perdón, para atrás. Postura, gestos con las manos, expresión facial y contacto visual. Esos 4 son básicos, son claves para empezar a trabajar la comunicación no verbal. Y esto es algo que nunca termina, ¿vale? Siempre se puede perfeccionar, tanto lo verbal como lo no verbal. Pero la verdad que la parte de no verbal a mí me gusta mucho, está súper interesante, ¿vale? Venga, de estos 4, ¿cuál pensaríais que si tienen que exponer algo, en vuestra opinión, según lo que yo dije, cuál está mejor?
escucha por ahí el de negro? El tercero. Ah, el tercero. Perfecto. Sí, 100% esa es la respuesta que buscaba. Veréis, el hombre que está con el traje negro no está muy mal, o sea, la postura está bien, las manos están visibles, pero está mirando hacia otro lado. Y si nosotros queremos exponer a un público que tenemos delante, vamos a evitar mirar hacia otro lado, ¿vale? Entonces, el del traje azul, por postura erguida, las piernas un poquito separadas y las manos hacia abajo, que eso siempre se puede ir moviendo de cara a que te mueves en la exposición, sería la más adecuada, ¿vale? Evitaríamos, por tanto, posturas con brazos cruzados, que son posturas defensivas, que significan que te sientes amenazado por el entorno y tienes que poner una barrera para protegerte. Y evitaremos también posturas en las que no se nos ven las manos, ¿vale? Bien, entonación. Esto también es importante porque la voz entra dentro de lo no verbal, ¿vale? Evitar una entonación monótona. Y si la tenéis, porque bueno, vuestro tono de voz es así, se puede aprender a modularlo, ¿vale? Para eso, pues preguntar si los asistentes oyen bien, que les llega bien el mensaje, como hice al principio, emplear un ritmo más o menos adecuado para facilitar que la gente os siga y pronunciar las palabras con claridad. Estos son básicos para que la entonación y el mensaje llegue bien. Si la presentación la tenéis a primera hora de la mañana, que a esa hora todavía no hemos hablado demasiado y todavía la garganta no está muy caliente, sí os recomiendo que hagáis pequeños ejercicios para calentar la garganta, ¿vale? Porque luego por el esfuerzo, pues la garganta se puede resentir, ¿vale? Son las 4:28. Voy a pasar una diapositiva un poquito más rápido porque no quiero que se me quede por decir la última parte y si me da tiempo, vuelvo para que no perdáis información, ¿vale? Esta parte de las barreras de la comunicación es interesante, es muy cortita, pero la voy a dejar para el último lugar, no sea que no me dé tiempo a lo importante, a lo que quiero que retengáis. Vale. Aquí, si ya tenemos las dos partes, tu mente y la técnica, mis ideas, mis miedos y mi incertidumbre y lo verbal y lo no verbal, si ya tenemos todo eso, ¿qué pasa? Que quedan cosas. Quedan cosas como la respiración. Saber que siendo nosotros mismos, siendo naturales, vamos a conseguir más resultados. Visualizarlo en positivo y no dejar de lado las cuestiones técnicas. Esto es lo que no quiero que me falte por explicar. Veréis, la respiración abdominal es muy útil porque ayuda, vamos, fijaros si es útil, que con ella puedo tranquilizarme y reducir el estrés y la ansiedad que me puede provocar una situación de nervios o de exponer en el público, ¿vale? Con público delante. ¿Por qué ayuda este tipo de respiración? Reduce el ritmo cardíaco. Si reduce el ritmo cardíaco, ¿qué pasa? No me pongo rojo y no sudo, ¿vale? Por tanto, tiene bastante ventaja y quiero que lo consideréis para que añadáis en vuestra cajita de herramientas. Liberar el bloqueo mental, ¿vale? De hecho, este tipo de respiración es la que hacemos todos los seres humanos cuando nacemos, es la respiración de los bebés y los niños, pero los adultos la cambiamos. No sé por qué, no lo he investigado, la verdad, pero es la más adecuada, es la más sana y es la que hace que nuestro cuerpo esté más equilibrado. Es un recurso gratuito y que nadie va a notar que la estáis ejecutando, ¿vale? Os recomiendo practicar la respiración abdominal, también se llama respiración diafragmática, por si buscáis algún ejercicio por la red, y es muy sencillita. Os recomiendo que la hagáis antes de una exposición. No hay más que beneficio, ¿vale? Bueno, no intentes ser otro. Nos expresamos mejor cuando nos sentimos relajados. Nos sentimos relajados cuando somos un poquito más nosotros mismos. Es decir, no intento copiar a nadie. Copiar siempre viene bien para coger ideas, ¿vale? Para observar, para tener más referencias, ¿vale? Pero si me proyecto de una manera en la que yo no soy, voy a estar más tenso, más rígido, más nervioso y puede ser que la presentación se vea repercutida, ¿vale? Por tanto, exprésate como tú eres dentro de los criterios que ya hemos hablado, pero siéntete cómodo porque tu forma de ser es la más natural y siempre se pueden personalizar las cosas, ¿vale? No intentes ser otra persona y si te equivocas dentro de esas cositas que tienes que mejorar, pues acordar que el error no es más que aprendizaje. Sí, usamos el error a nuestro favor, ¿vale?
Bueno, imagínate consiguiéndolo es otra de las partes más importantes. Las imágenes que yo tengo en mi mente me van a programar bien o mal. Si creo que me va a salir mal, lo más probable es que me salga mal. Si me visualizo con una experiencia de éxito, con la imagen que puse al principio de la película, ¿no? Si me visualizo con que controlo y lo voy a hacer bien, ya voy a poner el cerebro a mi favor porque voy a contar con un neurotransmisor que es bastante interesante, la serotonina. La serotonina te ayuda a sentirte mejor y a conseguir objetivos, ¿vale? Entonces, visualiza que lo consigues, porque si lo visualizas y lo practicas, lo consigues sí o sí. No hay otra fórmula. Cuestiones técnicas, rapidito, que son y 32. Micrófono, pasador de diapositiva, alargador, formato y copia. A ver, micrófono, si lo vais a utilizar, hacer un poquito antes, pues con la distancia que lo tenéis que poner, cuestiones así un poquito más técnicas. Pasador, a mí personalmente me gustan los que tienen láser, ¿vale? Pero también intentar practicar un poquito antes, si no es vuestro, para eso, para que si pasáis adelante, pues no empecéis a ir hacia atrás, eso queda regular. Alargador, en el caso que no conozcáis la sala en la que os toca hablar, siempre es bueno tener uno localizable porque a nivel técnico te puede sacar de algún apuro. Formato. La presentación viene en un formato. Ese formato es compatible con lo que lo va a reproducir. Si yo no tengo mi portátil o el dispositivo es de otra persona, asegurarse que es compatible, ¿vale? Y copia, que también me ha pasado. No solo la llevéis en el pendrive, tenerla o en la nube o en vuestro correo electrónico, ¿vale? Os va a facilitar esa tranquilidad de cara a las cuestiones técnicas que todos necesitamos cuando vamos a explicar algo. Bueno, con esto por mí terminaríamos porque quiero dejar un minutillo para las preguntas y esto es un resumen de lo que dije antes. Prepárate bien mentalmente, practícalo. Vamos a centrarnos también en la respiración, que es más importante de lo que parece. Admitir que estamos nerviosos y que no pasa nada. No luchemos contra nuestros propios nervios porque eso siempre los vuelve más en contra. Ayudas visuales que sean atractivas, también así la gente no te va a mirar tanto a ti. Reserva un hueco para las preguntas y prepara una especie de contenido extra por si sobrara tiempo. Agua siempre cerca porque también ayuda a mantener la garganta en buen estado, ¿vale? Y por tanto eso se deriva, lo que tenemos que hacer se deriva en esto, en los errores más comunes, no ensayar, no estar pendiente de cuestiones técnicas, no trabajar la pronunciación, no dejar de hablar todo el rato, ¿vale? No hacer pausa para las preguntas, usar un monotono, estar quieto o gesticular demasiado y dejar de lado la pasión. Siempre transmitimos mejor algo que nos gusta, algo que nos interesa. Si no te gusta el tema o pasas completamente porque es un trámite y te lo quieres quitar en medio, eso se nota, ¿vale? Entonces, trabajar en los tips generales que he puesto y sobre todo en que no os pasen estos errores, porque son los más comunes, ¿vale? Dani, lo último, un minutito para decirlo, porque mirad, esto es un mito que hay, por lo menos un mito desde mi punto de vista, ¿no? Lo que te dicen, pues imagínate que la gente está desnuda. A mí eso no me sirve. Si a vosotros os sirve, genial, usad lo que os sirva. A mí lo que sí me sirve es pensar que los que están de público, pensar que los que os están escuchando no han preparado ese contenido. Por tanto, vosotros sí que tenéis ese contenido más preparado. Pensar que aportáis cosas, que aportáis valor, porque realmente sobre la cuestión a hablar, vosotros sí sabéis más que el público. Y a mí eso es lo que me ayuda, saber que sé más de lo que voy a hablar que los que hay abajo. ¿Vale? A mí eso es lo que más me tranquiliza. Y fin, ahí tenéis mi correo para lo que he dicho, si me queréis escribir, me hará mucha ilusión. Y no sé, ¿queréis preguntarme algo antes de cerrar la sesión? ¿Alguna pregunta? ¿No? Soy poco preguntones. Bueno, ahí tenéis el correo de Zaida. Si alguno de vosotros o de vosotras quiere la presentación y seguir esas pautas que os dice Zaida, pues bueno, también ella es una chica muy abierta y seguramente cualquier duda o consulta pues os echará una mano por si tenéis que hacer alguna presentación ahí en el instituto, seguramente Zaida os dará muy buenos consejos. Lo vuelvo a repetir, hablar y comunicarse es básico, sobre todo para vuestro futuro profesional. Así que estas cosas, hacerme caso, entrenarlas. Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy. Zaida a lo mejor también le pasa como a mí, pero a mí me da pánico hablar en público y ahora me dedico a hablar en público. Es decir,
Yo todos los días que tengo que dar un seminario, tengo que dar una formación, lo paso realmente mal, pero me lo tomo también como un ejercicio de mejora continua. Y yo ahora hablo para 200, 300 personas y bueno, se pasa mal, pero al fin y al cabo hay que hacerlo, ¿vale? Hay que hacerlo, y más cuando es tu trabajo. Bueno, nada más. Si no tenéis ninguna duda o consulta, pues nos paramos aquí, que descanséis, que tengáis mucha suerte y nos vemos próximamente. Gracias a todos. Hola. Oye, nada, muchas gracias. ¿Vale? Que eso, que hayan estado y que gracias por toda preguntar y qué tal. ¿Vale? Vale. Vale, muchas gracias a vosotros. ¿Eh? Que muchas gracias a